Recordemos, hermanos, que este libro de Ageo, dijimos, hermanos, que se escribió en el contexto post-exilio. Es decir, después de los 70 años de esclavitud del pueblo de Israel allá en el imperio babilónico, allá el imperio medo-persa, encontramos, hermanos, allí que el rey da la autorización, el emperador da la autorización, hermanos, para poder regresar allá de la esclavitud. Y recordemos que en ese regreso de la esclavitud venían ancianos que habían vivido en Jerusalén, habían sido llevados, habían estado cautivos durante 70 años en Babilonia, y algunos de ellos regresaron ya ancianos después de esta orden del rey. Pero también, hermanos, tenían muchos jóvenes que nacieron allá en Babilonia. Es decir, si hubiera sido, digamos, nuestro caso, nosotros hubiéramos nacido allá, pero los que tienen, digamos, de 80 años, 75 años, ellos hubieran sido los, digamos, que regresaron allá. Y entonces en este contexto encontramos, hermanos, que el Señor le pide al pueblo de Israel reconstruir el templo. Y este fue el tema del domingo pasado. Sin embargo, pasaron 15 años. Y en esos 15 años, hermanos, la gente reconstruyó, el pueblo de Israel, los israelitas reconstruyeron sus casas y dejaron abandonada la obra del templo, de la reconstrucción del templo. Se encargaron ahí, le dieron dinero a carpinteros, le dieron dinero para que les trajeran madera preciosa del Líbano, pero todo se quedó ahí nada más en una intención. Y entonces Ageo, hermanos, que es un profeta, digamos, post-exílico, es decir, después del exilio, el Señor lo llama a hablarle al pueblo de Israel, le dice, hey, reconstruyan el templo. Y esto fue lo primero que vimos en los primeros 11 versículos. Entonces, en ese contexto, hermanos, vamos a leer el versículo 12. Dice, y oyó Zorobabel. Recordemos, hermanos, que Zorobabel, hijo de Salatiel, era el gobernador, digamos, que había sido puesto por el rey, por el emperador, había sido puesto para gobernar, digamos así, en Israel. Zorobabel, hijo de Salatiel, era el gobernante civil. Y por otro lado dice, y Josué, hijo de Josac, sumo sacerdote. Él era, podríamos decirlo, el líder espiritual que había sido comisionado, podemos decir. Y oyó Zorobabel y Salatiel y Josué, hijo de Josac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Mire qué tremendo, hermanos. El pueblo dice que oyeron el mensaje de Ageo, dice, temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mire, hermano, qué hermosas palabras del Señor, hermanos. Dice el versículo 13, que Jehová le dijo a través del profeta Ageo, le dijo al pueblo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, de su gobernador civil, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, mire, hermano, los dos sirviendo al Señor, uno de manera, digamos, más administrativa, más civil, y el otro de manera más espiritual. Mire cómo Dios mezcló ahí, hermanos, esto, ¿no? Y dice, sumo sacerdote, dice, y el espíritu de todo el resto del pueblo, mire, hermano, todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Detengámonos un momentito acá. Ageo, hermanos, hemos dicho, es un libro que motiva a la acción en lugar de la contemplación. Ageo, entonces, es un libro que motiva ¿a qué? A la acción. A actuar, en lugar de contemplar, ¿sí? Mire qué hermoso, hermanos, es una motivación para actuar. Y entonces observamos, hermanos, en el primer discurso, que la vida de los israelitas que regresaron del exilio se complicó. La vida de Israel se complicó. Ellos no enfrentaron su estatus de libres, ese nuevo estatus que ellos tenían. Ahora ya no eran esclavos, ahora habían sido liberados otra vez. Y ese estatus, hermanos, no lo enfrentaron de la manera correcta. En la vida, con la ayuda de Dios, deberíamos de enfrentar las cosas de la manera correcta.
Y esto voy a quizás adelantarme o repetir un poco el domingo pasado, hermanos, la manera correcta de enfrentar la vida, las circunstancias de la vida, cualquiera que éstas sean, incluso la que estamos viviendo hoy en día. Hermanos, la forma correcta es agarrados del Señor, es obedeciendo a Dios, en obediencia a su palabra. Esa es la manera correcta de enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Por la misericordia de Dios, entonces, hermanos, el pueblo de Israel había retornado de una esclavitud de 70 años. Ellos no habían aprovechado, hermanos, a pesar de que habían regresado, ellos no habían aprovechado esa grandiosa libertad que ahora tenían. No habían aprovechado esa grandiosa libertad, hermanos, que ahora tenían para honrar a Dios. No sé si ustedes se recuerdan, uno de los grandes relatos que encontramos de esos momentos de esclavitud, lo encontramos precisamente en el libro de Daniel. ¿Ustedes se recuerdan qué pasó allá con Daniel cuando les dieron la orden a los amigos de Daniel de adorar una imagen? ¿Ustedes se recuerdan? ¿Y qué hicieron ellos? No adoraron. No lo hicieron y tuvieron consecuencias. Entonces, como esclavos ellos allá, hermanos, tuvieron batallas, tuvieron lucha. El libro de Esther nos revela otra de esas batallas. No sé si ustedes se recuerdan, ¿no? Hubo un hombre que fue enemigo del pueblo de Israel y a consecuencia del tío de Esther, ¿cómo se llamaba? Mardoqueo, quiso destruir a todos los judíos. Ese relato lo encontramos ahí. Y eso sucedió, hermanos, durante la esclavitud, ya al final, digamos así, casi de la esclavitud del pueblo de Israel. Y encontramos esa oposición que ellos tenían. Entonces es tremendo porque estando allá esclavos, hermanos, habían tenido oposición para buscar a Dios, pero ahora tenían la libertad de buscarlo al 100%, la libertad de adorarlo en espíritu y en verdad, y ellos estaban dejando de lado esa grandiosa libertad que hoy tenían. Estaban actuando únicamente en su propio provecho. Ahora, quiero aclarar algo, hermanos. No estaba mal que quisieran rehacer su vida. No estaba mal, estaba bien que ellos quisieran rehacer su vida. No estaba mal, hermanos, que ellos quisieran construir su casa. No estaba mal, estaba muy bien que ellos quisieran. No estaba mal, hermanos, que ellos quisieran prosperar. No estaba mal, estaba bien que ellos quisieran prosperar. Pero, hermanos, nunca debieron haberlo hecho a expensas de su relación con Dios. Y este es el reclamo, quizás podríamos decir así, que encontramos de fondo en este libro de Ageo. Ellos no debieron haberlo hecho a expensas de su relación con Dios. Es decir, no estaba mal que trabajaran por el bienestar de su familia. Yo creo que todos nosotros trabajamos porque queremos el bien de nuestra familia. Lo que estaba muy mal, hermanos, era que de alguna manera sacrificaran su adoración a Dios e hicieran todo para su propio beneficio, hermanos, en lugar de hacer la voluntad de Dios, en lugar de obedecer a Dios en cuanto a esa adoración que debía ser restaurada. De aquí entonces podemos entender mejor, hermanos, el llamado del profeta a reordenar esas prioridades. Lo que el profeta veíamos en los primeros versículos que estudiamos el domingo pasado es ese llamado de Dios, hermanos, a través de Ageo, a reorientar sus prioridades, hermanos, a reordenar esas prioridades, a poner en primer lugar la obediencia, a poner en primer lugar la gloria a Dios en su vida. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Es decir, hermanos, habían puesto a Dios en segundo lugar, pues, o en tercero. Y se habían puesto a sí mismos en el primer lugar. Y entonces el llamado es a reorientar esas prioridades y decir, pongamos en primer lugar a Dios, lo demás está bien. Hoy podríamos citar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, ahora, para esto no necesitaban sofisticación, decíamos el domingo pasado, complicación, no necesitaban una apariencia de grandeza, sino más bien aquello sencillo que tenían a la mano, ¿no? No necesitaban, decíamos, esa madera de Líbano, esas maderas preciosas que habían pagado para que les trajeran, no necesitaban de esa madera. Y el Señor les dice, miren, suban a ese monte, a ese que está ahí, esa madera que quizás que ustedes consideran sencilla, que está ahí en ese monte, pero que yo la he hecho crecer durante estos 70 años que ustedes estuvieron de esclavitud. Esa madera que está ahí en el monte, suban ahí
Y esa madera es la que quiero. Olvídense de la madera del Líbano que ustedes están pensando, esas maderas preciosas allá. Olvídense de eso. Hermano, no necesitaban esa sofisticación, esa apariencia de grandeza, sino más bien aquello que tenían a la mano. Aquella madera del monte que quizás no era considerada preciosa, pero era suficiente para Dios. Esa madera que era suficiente para el Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque si era producto de un corazón enfocado en la obediencia, un corazón enfocado en la adoración, en espíritu y en verdad, hermanos, era suficiente para Dios. Si esa madera era producto de la obediencia a Dios, de su anhelo por adorar a Dios, esa madera era más que suficiente. Así que Dios les llama a la acción. Ya no se trata de pagar a otros para que hicieran algo por ellos. Decíamos allá en Esdras, leímos en Esdras capítulo 3, ustedes se recuerdan, el domingo pasado, versículo 7, Esdras capítulo 3, versículo 7, dice, dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano. Ya no era momento entonces de pagar a otros para que hicieran lo que a ellos les correspondía. Mire qué tremendo, hermano. Ya no era tiempo de decirle a otros, hagan lo que a mí me corresponde. Entonces ellos mismos tenían que hacer lo que a cada uno le correspondía. Quizás una de las razones, hermanos, por las que los creyentes, no prosperan en su vida, hermanos, espiritual, es porque son muy eficientes en su vida personal. Ustedes los ven, son súper eficientes, son excelentes trabajadores. Salen en el listado de los mejores trabajadores ahí de su empresa, de su trabajo. Son nombrados trabajadores del mes, del año, qué sé yo. Son muy eficientes en su vida personal, pero son descuidados en su vida espiritual. Es una especie de pereza espiritual. Es como, fíjense, hermano, que se me figura que es como una indulgencia o una tolerancia que tenemos para con nosotros mismos cuando se trata de las cosas de Dios. Es decir, nos perdonamos descuidos cuando se trata de las cosas de Dios. Y sabe, a veces decimos cosas como, Dios sabe que estoy cansado, ¿no? Dios sabe que estoy agotado, Dios sabe y que estoy muy cansado y que por eso no voy a hacer esto o aquello, ¿no? No voy a leer la Biblia hoy, no voy a orar hoy, no voy a tener mi tiempo especial con Dios. Estoy tan cansado, por eso no voy a ir este domingo a la iglesia, me voy a quedar descansando en casa. Es decir, somos muy indulgentes cuando se trata de las cosas del Señor. Pero hermanos, es cierto que Dios no ve las formas en que lo hacemos. Y estamos viéndolo acá. A Él no le importaba esa madera preciosa. Dios no ve las formas en que lo hacemos. Dios ve el motivo. Pero déjeme decirle, hermano, nuestras formas en muchos casos son evidencia de nuestros motivos. Son evidencia de un corazón, hermanos, atrapado por el desarrollo personal muchas veces. Y dije al principio, lo aclaré porque no quiero que se me interprete mal. Hermanos, el desarrollo personal es muy bueno, hermano. Si usted no estudia, estudie. Si usted no está leyendo un libro, lea un libro. Todo eso está bien. Pero eso no debe estar en el primer lugar, pues. Nuestra vida espiritual debe estar en el primer lugar. Entonces, a veces nuestras formas de vivir, de actuar en la vida son evidencia, hermanos, de un corazón que ha sido atrapado por el desarrollo personal, ha sido atrapado por el desarrollo familiar a expensas del desarrollo espiritual. Es decir, dejamos de lado el desarrollo espiritual y nos hemos dedicado al desarrollo personal y familiar. Quizás esa sea una de las razones, hermanos, por las que no prosperamos espiritualmente, ¿no? Ahora, no podemos esperar que el desarrollo en nuestra vida cristiana, hermanos, venga servido en una bandeja. Por eso el llamado de Ageo, hermanos, si estamos viendo acá, vamos a ver, es a la acción. Les dice, ustedes vayan, suban al monte, corten esa madera y tráiganla y construyan. Como que dice, ya no deleguen, no descuiden esa parte, pónganla primero, desarrollen. Y entonces, hermanos, no podemos esperar que ese desarrollo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, venga en bandeja. Debemos subir al monte y traer madera para reedificar nuestra casa.
Y eso corresponde a cada uno de nosotros, hermanos. Debemos subir al monte y hacer lo que tenemos que hacer para mejorar en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en la reconstrucción de nuestro templo, espiritualmente hablando. Ahora bien, vemos que el pueblo, hermanos, escuchó el llamado de Dios. Y esto es lo hermoso de este pasaje, versículo 12, que dice que el pueblo escuchó el llamado de Dios, hermanos. Qué hermoso es ver cuando el pueblo de Dios escucha el llamado que Él le hace. Y dice versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de su Señor, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces aquí vemos, hermanos, que dice, temió el pueblo del Señor. Temió el pueblo delante del Señor. Es decir, que a la luz de lo que el profeta les mostró, hermanos, con relación a esa falta de prosperidad que ellos estaban teniendo debido a su desobediencia, ellos entendieron que no podían vivir, hermanos, ellos entendieron que no podían vivir una vida materialista y en ese mismo nivel vivir una vida de obediencia a Dios. No sé si me estoy dando a entender, pero repito, hermanos, ellos se dieron cuenta que no podían vivir materialistamente hablando a este nivel y a ese mismo nivel vivir una vida de obediencia a Dios. Mire, ellos dejaron de construir el templo para construir sus propias casas, cuando que lo que debieron hacer fue construir el templo, hermanos, primero de manera prioritaria y secundaria sus propias casas. Recordemos, hermanos, que el materialismo significa darle el mayor valor a las cosas materiales. Eso es materialismo. Cuando hablamos de materialismo, estamos de un materialista, estamos hablando de aquel que su prioridad son las cosas materiales. Y se le nota en su forma de vivir y actuar, la prioridad son sus cosas materiales. Ese es materialismo, entonces. Es, en otras palabras, hermanos, darle un excesivo valor a las cosas, al dinero, darle un excesivo valor a todo eso. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo, usted se recuerda, hermanos, allá lo dijo 2 veces, lo dijo en Lucas capítulo 16, versículo 13, y se lo dice también en el Sermón de la Montaña, allá en Mateo capítulo 6, versículo 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire pues, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo es que no podemos poner al mismo nivel a Dios con lo material, no podemos. Es que cuando decimos, no, es que mire, para mí es igual de importante lo material que Dios, en realidad ya pusimos lo material sobre Dios. No podemos servir a dos señores. Ahora, el Señor no nos está diciendo sean descuidados con lo material, ¿no? Lean la Biblia toda la vida y que sus hijos aguanten hambre, ¿no? No está diciendo eso nuestro Señor Jesucristo. Pasen orando todo el día y sean descuidados como trabajadores, no vayan al trabajo porque van a orar hoy, ¿no? No, eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo que no podemos poner al mismo nivel. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y sabe, hermano, que esto se lo dijo el Señor, hermanos, ahí en Lucas capítulo 16, versículo 14, dice, lo dijo el Señor porque los fariseos eran amantes del dinero. Así dice la Biblia de las Américas. Eran avaros, dice, creo, el pasaje, ¿no? El versículo 14 de Lucas 16, ¿no? Pero la Biblia de las Américas dice, los fariseos eran amantes del dinero. Ellos enseñaban, hermanos, que la devoción a Dios, mire lo que enseñaban los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y también los religiosos de nuestro tiempo, también. Mire, ellos enseñaban, hermanos, que la devoción a Dios estaba en perfecta compatibilidad con la devoción al dinero. Y entonces, ¿qué les dice a nuestro Señor Jesucristo? Momento. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No están al mismo nivel, es lo que les dijo. Dios no está diciendo, esto no es importante. ¿Sabe? Hay casos, uno encuentra casos hoy en día, ¿no? Y mira, le decía yo a alguien, ¿no? Mira, ¿y por qué no estás estudiando? No, es que el Señor ya viene. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué si el Señor ya viene, no? No es ese el sentido, hermanos, que Dios le está poniendo a este pasaje. Está diciendo que no están al mismo nivel. No hay una compatibilidad ahí para que los dos estén exactamente al mismo nivel.
Y se los dice el Señor precisamente a aquellos que pensaban que había una armonía, una perfecta compatibilidad entre Dios, la devoción a Dios y la devoción al dinero. Nuestro Señor enseñó, hermanos, que no se puede servir a Dios y en el mismo nivel servir a nuestros propios intereses. No se puede. El buscar el desarrollo personal, hermanos, lo repito, no es malo. El buscar el desarrollo familiar no es malo. Es más, Dios está a favor de que lo hagamos. El que no trabaje, que no coma. Y dice que si alguno no provee para las necesidades de su familia, es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo, imagínense. Pero acá, hermano, eso no, estamos diciendo que no es malo, pero no están al mismo nivel. El buscar el desarrollo personal, hermanos, no debe ser nuestra prioridad. Dios debe ser nuestra prioridad. El temor a Dios, dice aquí este pasaje, hermanos, volvemos a nuestro pasaje de Ageo. El temor a Dios los llevó a ellos, hermanos, a ser obedientes. Mire que dice este pasaje que sin dilación ya no esperaron más. Sin dilación iniciaron la labor de construcción. Y qué hermoso, hermanos, ya ver cómo ellos se activaron, escucharon la voz del profeta Ageo y se activaron. No solo escucharon, hermanos. No debemos ser oidores nada más. Oidores olvidadizos, dice Santiago, ¿no? Oímos y nos olvidamos. Y como que sin nada, ¿no? Seguimos nuestra vida igual. No, hermanos, no podemos seguir nuestra vida igual. Debemos analizar nuestra vida. Y ese es el llamado de Ageo. A hacer un autoexamen, una autoevaluación y ver en qué cosas debemos mejorar en nuestra vida espiritual. Quizás estamos muy bien en nuestra vida espiritual. Pero aún así la pregunta que debemos hacernos es, ¿y ahora qué más quieres, Señor, tú de mí? ¿Qué más esperas de mí? ¿Qué puedo hacer? O quizás no estamos muy bien, pues, y es muy evidente que hay cosas que debemos cambiar y mejorar. Pero le damos gracias a Dios porque nos hace ese llamado para buscar mejorar. Ahora, el temor de Dios entonces vemos que llevó al pueblo de Israel a la obediencia. Ellos empezaron a construir el templo. Creyeron a la palabra de Dios, hermanos. Dios les habló a través del profeta Ageo y ellos le creyeron al profeta Ageo. Le creyeron. Y producto de esa credibilidad, ¿qué hicieron? Actuaron, obedecieron a Dios, obedecieron a las palabras del profeta, le obedecieron con un temor que algunos le llaman, no, es un temor reverente, no es un simple respeto. Cuando la palabra de Dios habla de temor, no está hablando solo de un respeto como de tú a tú, no nos respetamos, no, yo respeto a mis hijos, ellos me respetan a mí. No está hablando de un simple temor, hermanos, de un simple respeto. Es un temor reverente, un temor a las consecuencias también debido a la desobediencia. Es como el hijo, ¿no? Que sabe que si hace esto o aquello va a haber un castigo. Hay un temor reverente, porque hay un temor a las consecuencias por una desobediencia. Ese es el temor, hermanos, que tuvo el pueblo de Israel. Luego, hermanos, vemos que inicia una especie de transición acá en este capítulo. Los últimos versículos del capítulo 1 es una especie de transición hacia el segundo discurso de Ageo. El segundo discurso de Ageo que encontramos ya en el capítulo 2. Pero esta transición, hermanos, encontramos acá el versículo 15, dice que fue dada el 24 de septiembre. 24 de septiembre, el 1:15, es decir, 23 días del primer discurso. El primer discurso fue dado 23 días antes, es decir, fue el 1 de septiembre, podríamos decirlo así. El 1 de septiembre les da el primer discurso a Ageo y el segundo discurso se los da el 24 de septiembre, 23 días después del primero. Y dice, versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ¿qué les dijo Dios, hermanos? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. Hermanos, mire, es hermoso porque esta frase se puede traducir también, yo soy con vosotros. No solo estoy, ahí sí que el verbo to be, ¿no? En inglés, ¿no? Cero estar. Yo soy con vosotros, yo estoy con vosotros. Otros lo traducen nada más sin el verbo ser, ¿no? Yo con vosotros. Yo con vosotros, como cuando allá dice Dios con nosotros, ¿no? Jesucristo, Dios con nosotros. Yo con vosotros. Hermanos, Dios no cambia porque nosotros cambiemos. Dios no cambia porque nosotros cambiemos. Pero en la obediencia, hermanos,
nuestra percepción de Dios, nuestro enfoque de Dios sí cambia. Mire, cuando nosotros estamos en desobediencia tenemos un enfoque de Dios, pero cuando empezamos a obedecer a Dios, nuestro enfoque cambia. Entonces no es que Dios haya cambiado acá, hermanos, no es que Dios se haya olvidado de ellos y ahora, no, el enfoque de ellos cambió, hermanos, en la obediencia. En realidad, en la obediencia, ellos pudieron descubrir, hermanos, que la presencia de Dios es la mejor bendición que cualquiera puede tener en su vida. Mire, usted puede tener cualquier cosa material, pero la mejor bendición que usted puede tener, hermano y amigo que nos está viendo hoy, es la presencia de Dios en su vida. Usted se recuerda aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, hablando de aquel hombre rico, ¿no? Dice que de qué sirve tener toda la riqueza, ¿no? Si finalmente se pierde el alma. Entonces la mayor y la mejor bendición que el ser humano puede tener es la presencia de Dios en su vida. Y el pueblo de Israel percibió, hermanos, porque Jehová le dice, miren, yo con vosotros, yo soy con vosotros, yo estoy con vosotros. Qué hermoso, hermanos. Ellos pudieron percibir esa bendición, ¿no? De la presencia de Dios. Las demás bendiciones, hermanos, quedan opacadas ante la bendición de la presencia de Dios, ante la bendición de Dios con nosotros. Todo lo demás, hermanos, queda pequeño ante nuestros mismos ojos. ¿Sabe? El Señor le dice a los creyentes, y le dice a usted, hermano, nos dice a nosotros, he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo dice? Todos los días. Ay, hermano, todos los días está el Señor con nosotros. ¿Hasta cuándo va a estar con nosotros? Hasta el fin de En la crisis no va a estar con nosotros. Cuando haya pandemia no va a estar con nosotros. ¿Qué dice? Yo estoy con vosotros. ¿Cuándo dice? Todos los días, hasta el fin del mundo. No importa si hoy fuera el fin del mundo. Dios está con nosotros, hermanos. Yo estoy con vosotros. Esas palabras le dice Jehová al pueblo de Israel. Yo estoy con ustedes. Y le dice a ustedes, hermanos, y a nosotros. Él está con nosotros. Hermanos, que en nuestra obediencia, es mi deseo, hermanos, que en nuestra obediencia podamos descubrir de manera especial la presencia de Dios. Que en nuestra obediencia a Dios podamos descubrir de manera especial la presencia de Dios. Ahora, el segundo discurso, hermanos, fue dado el 21 de octubre, es decir, más o menos un mes después. Encontramos el 1 de septiembre el primer discurso, una transición el 24 de septiembre, pero el segundo discurso es dado el 21 de octubre, un mes más o menos después. Ese segundo discurso, hermanos, viene como resultado del desánimo, fíjese, del desánimo. Fíjese que ellos estaban, hermanos, ellos empezaron a comparar, hermanos, el templo que ellos estaban construyendo, lo empezaron a comparar con el templo de Salomón. Alguien los hizo pensar, y ahí vamos a ver cómo se dio la situación. Alguien los hizo pensar y empezaron a querer hacer como una especie de comparación. Y entonces, hermanos, empieza el desánimo en la vida. Mire cómo es, pues. Mire cómo es, hermano. El diablo usa cualquier cosa para desanimarnos. Hasta nosotros mismos a veces nos usa para desanimarnos unos a otros. O nos dejamos no usar por el diablo. Pero dice, hermanos, el pasaje, si quiere, por favor, leamos los primeros 3 versículos del capítulo 2, por favor. Ageo, capítulo 2, para los que están ahí recién conectándose. Ageo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Mire, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, o sea, octubre, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ¿y qué? Y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa de su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como qué dice? Como nada delante de vuestros ojos. O sea, ellos empezaron a hacer una comparación, hermanos. Y al hacer esa comparación miraban este templo nuevo como nada comparado con el templo de Salomón. Imagínense. La forma, la calidad de este segundo templo, ellos humanamente hablando, podríamos decir, la miraban inferior comparada con el templo de Salomón. Y entonces esto se convierte en una razón suficiente para el desaliento.
Ay, es que, ¿verdad? Cuando a veces pensamos, no, ay, es que este par de zapatos ya nada que ver con el que tenía antes, es que el que tenía antes, ese sí que era bueno, ¿no? Tan cómodos que eran mis zapatitos anteriores, pero estos, ¿verdad? Más o menos así. Ellos habían trabajado, ya vemos, más o menos un mes, desde el 24 de septiembre para acá, habían trabajado más o menos un mes en la reconstrucción. Ellos indudablemente, hermanos, quizás ya habían colocado algunos cimientos de la casa y quizás estaban iniciando la construcción de alguna de las áreas, ¿no? De ese templo. Indudablemente su obediencia y ánimo, hermanos, que había recibido de Dios, les motivaba en gran manera. Recuérdense el primer versículo que estudiamos del 1:13, ¿no? Yo estoy con vosotros, les dijo el Señor. Como que Dios hubiera anticipado, ¿no? Que este desánimo iba a venir a su vida, así que les dice, hey, yo estoy con ustedes. Y entonces de manera anticipada los motiva y les dice, yo estoy con ustedes. Y un mes después viene este desaliento y este desánimo. El calendario judío, hermanos, arranca más o menos el 15 de marzo, ¿no? Del 15 de marzo al 15 de abril es el mes 1. Entonces, si usted ve, marzo, digamos, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre es el mes sexto. Y el séptimo es octubre, ¿no? ¿Sí? El calendario judío, recordemos, el calendario judío, hermanos, empieza en lo que para nosotros hoy en día es 15 de marzo, más o menos. Muy bien. Entonces aquí, hermanos, vemos, indudablemente el pueblo de Israel, este era un proyecto, hermanos. Construir el templo era un proyecto. Era un hermoso proyecto, hacer ese templo, ¿no? Indudablemente ellos tenían a un buen director de proyectos. ¿Quién era el director de este proyecto, hermano? Jehová mismo, ¿no? Dios mismo, Él les está diciendo, hey, vamos a construir, pues. Los animo, vamos, ustedes pueden. Entonces, tenían un buen director de proyectos. Jehová era su director. Sin embargo, hermanos, sucede algo que hoy los especialistas en proyectos le llaman ruido y bloqueadores. Ruido y bloqueadores. Fíjense que los ruidos son producto de una mala comunicación. Es decir, a veces pueden ser barreras culturales, a veces puede ser la distancia, ¿no? Por ejemplo, hoy, ¿no? Tenemos un ruido, ¿no? El ruido puede ser la distancia que quizás hoy hay entre ustedes y nosotros acá. Se puede generar un ruido, quizás hay algo que ustedes podrían quedarse con la duda porque no están directamente ahí conmigo. Ese es un ruido, la distancia, el lenguaje, un lenguaje hostil puede ser un ruido también, ¿no? Aquellas personas que siempre le hablan atacado, ¿no? Atacando, como que si fuera su enemigo, ¿no? Este puede ser un ruido también, un lenguaje hostil. Eso, por supuesto, hermanos, no sucede con Dios. El lenguaje de Dios como director de este proyecto, hermanos, y de cualquier proyecto, no tiene ruidos. La palabra de Dios, hermanos, es tan sencilla que la puede entender en su parte básica aquel que lee nada más. Y la puede entender aquel que tiene un coeficiente intelectual altísimo, ¿no? Un IQ alto. Y aquel que tiene un IQ bajo. La parte, hermanos, la Biblia, el lenguaje de Dios, hermanos, es entendible. Él se explica, porque además nos dejó el Espíritu Santo que dice que nos muestra, nos revela la voluntad de Dios. Y eso es hermoso, hermanos. Es hermoso. Mire, en la comunicación entonces de Dios no hay ruido. Por otro lado, están los bloqueadores. El ruido es uno, pero por otro lado están los bloqueadores. Los bloqueadores de la comunicación son aquellos que emiten frases como las que les digo a continuación. Un bloqueador, algo que bloquea la comunicación, ¿no? Algo que bloquea la comunicación. Tiene frases como estas. Viene alguien y dice, mira, ¿qué te parece si hacemos tal cosa y podríamos implementar tal cosa? Y entonces viene un bloqueador. Ah, eso no es posible, vos. Eso no se puede. Imposible. Tu idea no es viable, ¿no? Tu idea no se puede ejecutar. Ni en sueños vas a poder lograrlo. Eso es un bloqueador. No me digan que si alguien no le dice a ustedes, miren, ni en sueños vas a poder lograr esto que estás pensando. Ni en sueños. No, es que eso es demasiado caro tú. Eso es demasiado caro. Entonces ese es un bloqueador en la comunicación. Mire, este tipo de bloqueadores, déjeme decirle, hermanos, surgió a través de aquellos que habían regresado del cautiverio de Babilonia. Fíjense que dentro del grupo de los que regresaron, dije, habían dos grupos. El primer grupo eran los ancianos que habían conocido el templo de Salomón.
Y el segundo grupo era el de jóvenes que no habían conocido el templo de Salomón y ellos habían regresado allí, habían nacido allá en Babilonia y habían regresado acá con ellos. Entonces encontramos esos dos grupos que habían regresado. Pero ese grupo que había regresado y que habían conocido el templo, hermanos, el templo de Salomón, recordaban esa belleza del templo. Recordaban esa belleza, las riquezas del templo de Salomón, las recordaban. Para ellos, hermanos, este templo que veían ahí era un templo rudimentario, era un templo pequeño. Y es tremendo, hermanos, porque ¿sabe de quiénes vino ese comentario? ¿Sabe de quiénes vinieron estas palabras? Esas palabras vinieron de los ancianos. Vinieron de los ancianos que habían conocido el primer templo. Vino de los ancianos, ¿no? Cualquiera esperaría mucha sabiduría a veces de los ancianos. Pero aquí estas palabras de desánimo vinieron de los ancianos. Ellos eran personas quizás entre 80 y 90 años. Recordemos el cautiverio, ¿cuánto tiempo duró, dijimos? O sea que tendrían que haber tenido, digamos, unos 10 años, por ejemplo, ¿no? La edad de ustedes ya se recordarían del templo de Salomón, ¿no? Sí, los chicos, ustedes ya 10 años por ahí, ¿no? Entonces tendrían por lo menos unos 80 años, pues. Entre 80 y 90 años estos que regresaron, ¿verdad? Ahora, miren, los jóvenes, recordemos que los jóvenes estaban construyendo este nuevo templo. Y ellos no tenían nada contra qué comparar en su mente. Los jóvenes no tenían contra qué comparar. Así que ellos lo hacían con mucho ánimo, como ese ánimo que los jóvenes tienen, ¿no? Hagamos esto y miremos esto y después lo dejan tirado, pero ese ya es tema aparte, ¿no? Ese ya es tema aparte, ¿no? Pero ellos, mucho ánimo, ¿no? Y ahí hagamos esto y cumplamos esto y miremos el otro, ¿verdad? Con mucho ánimo. Pero ese ánimo que ellos tenían fue echado abajo por los ancianos que comparaban este templo con el gran templo que en forma y arquitectura, podríamos decirlo así, era superior. Y no digamos en joyas, en oro, sí, en plata. Toda la vida de David para juntar los materiales. Imagínense, es toda la riqueza que ellos habían recolectado durante años en todas las guerras del tiempo de David. ¿Sabe? Algunos dicen que el templo de Salomón era un gran joyero, un joyerón, ¿verdad? Así miraban muchos el templo de Salomón, era como el joyero donde estaba gran riqueza, ¿no? Del pueblo de Israel. Era un gran joyero. ¿Sabe que hoy en día algunos han hecho alguna estimación, no sé basada en qué, pero algunos dicen que ese templo de Salomón podría valer hasta 20 millones de dólares? 150 millones de quetzales, ¿no? Podemos entonces, hermanos, imaginar la escena donde estos jóvenes están allí bajo la guía de Zorobabel y el sacerdote Josué, y ellos estaban iniciando ahí muy contentos, poniendo los cimientos, pero ¿sabe qué es interesante? Porque en esa fecha, más o menos 21 de octubre, y es bonito porque cuando uno analiza, en esa fecha de 21 de octubre, se celebraba más o menos allá, por ese tiempo, se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Entonces uno puede imaginar a este grupo, ¿no? Tratando de avanzar y porque tal vez podían celebrar la fiesta de los tabernáculos allí. Quizás aunque sea ahí con los cimientos puestos, pero que se viera ya que había un avance y ellos estaban muy motivados. Ya viene en una semana de la fiesta de los tabernáculos, así que pongámonos pilas y hagamos algo allí para que se mire que vamos avanzando y se apresuraban para tener ese mejor avance que se pudiera. Sin embargo, cuando llega ese día de la celebración, llega el pueblo allí y llegan los ancianos y empiezan a generar todo tipo de bloqueadores. Han de haber dicho, ¿no? Cuando vieron. Pero este templito nada que ver con nuestro templo que teníamos. Este templito no es nada comparado. Esta madera. Ay, qué madera más triste la que ustedes están usando. El templo de nosotros tenía maderas preciosas. Ya se imaginan ustedes esos comentarios, ¿no? Nada que ver esas maderas preciosas que nosotros teníamos en el nuestro. Tanto gasto para este templito que ustedes están haciendo. Este templito de ustedes ni en sueños es como el nuestro. Como que ellos hubieran sido los que lo construyeron, ¿no?
Ese nuestro, ¿no? Ese sentido. Eso Ese sentido de propiedad, ¿no? Que ni siquiera era de ellos, era de David y Salomón, ¿no? Quizás en este momento usted está pensando, qué imaginación más grande tiene el hermano Willard, ¿verdad? Porque eso no lo dice la Biblia, ¿no? Este Willard sí que se imagina muchas cosas, dirá, ¿no? No, vea conmigo, por favor, lo invito a ver ahí conmigo. Esdras, por favor, capítulo 3. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josabat, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Oiga bien, ¿qué dice el versículo 8? ¿A quiénes activaron? Dice, para que iniciasen la obra. De los de 20 años para arriba. Jóvenes. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban trabajando? Los jóvenes. Los jóvenes, ¿no? De 20 años, a ellos los activaron. Vamos, muchachos, vamos. Los de 20 años para arriba, ¿no? Para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y luego, ¿qué dice? Siga diciendo. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y los hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de Dios, junto con los hijos de Hanabal y sus hermanos y los levitas. Sigamos. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia en Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Mire lo que viene a continuación. Pusieron músicos, ¿verdad? Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos. ¿Quiénes ahora? ¿Ahora de quiénes va a hablar? Allá dice que los jóvenes activaron la obra, pero ¿qué dice aquí? Los jefes de las casas. Los jefes de la casa, los ancianos. ¿Qué dice? Que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Mire pues, entonces encontramos acá, ¿no? A un grupo, digamos, construyendo, luego llegan los de las casas paternas, los ancianos, y dice que ellos gritaban de alegría, un grupo, y hasta que llegaron los ancianos, dice, ¡ay, pero este templo no! ¡Ay, qué triste! ¡Ay, él dejó el anterior, este templito! ¡Ay! Y entonces ya se imagina usted qué sentimiento más tremendo. Qué tremenda reflexión, hermanos, para los que ya pasamos de los 40, ¿no es cierto? Qué tremenda reflexión para los que ya pasamos de los 40. Yo me sumo ahí. Debemos tener cuidado de no convertirnos en bloqueadores de los jóvenes y sus motivaciones. Más bien debemos ser guías, debemos ser consejeros, pero nunca bloqueadores. El sabio Salomón nos da un grandioso consejo, ¿sabe? Allá y se los leo, Eclesiastés 7, versículo 10 dice, nunca digas, mire lo que dice, nunca digas, Eclesiastés 7:10, puede verlo ahí conmigo, Eclesiastés 7:10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás, ¿con qué? Sabiduría. Entonces, hermanos, no es sabio decir, es que los tiempos pasados fueron mejores que estos. No. Estos tiempos son estos tiempos y tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas, al igual que los tiempos pasados tuvieron sus cosas buenas y sus cosas malas. Nunca podríamos decir con sabiduría que estos tiempos son peores que los pasados. Usted puede imaginar entonces, hermanos, cómo a partir de ese momento el ánimo de los que trabajaban, muchos jóvenes, se vino abajo, ¿no? Se vino hasta abajo. Se vino el ánimo hasta abajo. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó ahí? En ese momento, chicos, ¿saben qué pasó ahí? Salió la juventud. Salió la juventud. Y ustedes saben qué dice la juventud. Estos viejitos, nada quieren estos viejitos. ¿Quién entiende a estos viejitos? Nadie quiere a estos viejitos. Así mejor no hacemos nada. Y voltearon la cara, ¿no? Así mejor no hacemos nada, ¿no? Mejor me voy, ¿no?
Y tiramos el martillo, tiraron el martillo, algunos por ahí, tiraron el serrucho por allá, y tiraron la almágana con la que estaban. Así mejor no, ¿no? Así mejor no hacemos nada, ¿no? Mejor nos vamos de la iglesia, ¿no? Ay, ahí está, que lo hagan los viejitos. Sí, trae mi guitarra. Que lo hagan, aquí está mi guitarra, viejito, tenga, toque usted, ¿no? Mejor nos vamos de la iglesia. En otro lado, sí van a apreciar todo nuestro talento, ¿no? Pero ¿saben, jóvenes? El mismo Salomón, en el mismo libro de Eclesiastés, les da un consejo a los jóvenes también. Y dice, ahí en Eclesiastés 11, versículo 10, Eclesiastés 11, 10, veámoslo por favor. Mire el consejo para los jóvenes, Eclesiastés 11, 10. Dice, quita pues de tu corazón, ¿qué? Dice Joshua, el enojo. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne, ¿qué dice? El mal. El mal, porque la adolescencia y la juventud, ¿qué dice que son? Vanidad. O sea, pasan pues. Va a llegar el tiempo en donde los jóvenes van a estar viejos también. Entonces quitemos del corazón el enojo, el mal, y porque esa adolescencia y la juventud son vanidad, pasan rapidito, ya. Yo todavía a veces me siento como que fuera Joshua, ¿saben? Un día Y ya no. correr a la par de él, ¿verdad? Y ya no, ¿sí? Correr a la par de Joshua, según yo iba a correr como que fuera de 8 años, como Joshua, ¿no? Ya me tronaban todas las bisagras. Ahora, es hermoso ver acá, hermanos, es hermoso ver acá que Dios, que conocía el corazón de cada uno, Él conocía el corazón de los ancianos, ¿sabe? Él conocía el corazón de los ancianos y conocía el corazón de los jóvenes. Es hermoso, hermano. Mire, Dios es un Dios integrador. Él nunca es separador. Nosotros a veces ponemos esa barrera generacional, ¿no? Pero Dios no, ¿sabe? Para Dios no hay barreras generacionales. Para Dios no hay, no existen. Sí, y entonces es hermoso ver que Dios, que conocía el corazón, hermanos, les manda un mensaje que todos podían apreciar. Y volvamos allá, por favor, a Ageo, capítulo 2, versículo 4. Les manda un mensaje, hermanos, de esos mensajes que todos podían apreciar, que todos podían entender, indistintamente de sus circunstancias, indistintamente de su jerarquía, porque recuerden, ahí estaba Zorobabel, que era el líder, el gobernador, ahí estaba Josué, que era el sacerdote, el líder espiritual, y ahí estaba todo el pueblo. Y en el versículo 4 dice, mire el mensaje que Dios les manda a través del profeta Ageo. Les dice, pues ahora Zorobabel, ¿qué le dice a Zorobabel? Esfuérzate. Esfuérzate. Mire, entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje para nosotros en la iglesia de hoy, en los tiempos de hoy? Esfuérzate, dice Jehová. Y luego, ¿qué le dice a Josué el sacerdote? Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, le dice, esfuérzate. Entonces, el mensaje para el líder civil es esfuérzate, el mensaje para el líder espiritual es esfuérzate, y luego le dice al pueblo, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. ¿Y qué? Trabajar. Contemplen todos, pónganse a contemplar todos. No, trabajad, porque ¿qué? Yo estoy con... Ay, hermano, qué bonito. Hablábamos, hermanos, que lo mejor que el ser humano puede tener es la presencia de Dios en su vida. Y Dios les dice, hey, esfuércense. Hagan la parte que les corresponde, esfuércense, porque yo estoy con ustedes. La presencia de mía está. Trabajen, yo estoy con ustedes. Esfuércense, hagan lo que les corresponde. Hermanos, qué motivantes palabras estas. Ese sí que es un buen comunicador, de los que llaman hoy en día un comunicador transcultural, ¿sí? Un comunicador transcultural le llaman a esos que saben comunicar hoy en día. Es que dicen, él es un comunicador transcultural. Es decir, un comunicador transcultural es aquel que da una información que trasciende la cultura. Yo quiero ser un comunicador transcultural, ¿saben, hermanos? Quiero que me entiendan los niños y quiero que me entiendan los adultos. Quiero que me entiendan los jóvenes. Es una comunicación transcultural, es aquella que trasciende la edad, trasciende la cultura, trasciende la profesión, trasciende el género. Y nuestro Señor les da ese tipo de comunicación y les dice a todos, esfuércense todos, trabajen, tengan ánimo. ¿Será que alguno pudo no haber entendido? ¿Será que los jóvenes no entendieron el mensaje de esforzarse, trabajar y tener ánimo? Yo estoy con ustedes. ¿Será que los ancianos no lo entendieron? Todos lo entendieron, ¿verdad?
Es una comunicación, hermanos, hermosa de parte de Dios. Esfuércense todos, tengan ánimo. Líder civil, esfuérzate. Líder espiritual, esfuérzate. Pueblos todos que han sido desmotivados por los bloqueadores, cobren ánimo, porque yo estoy con ustedes. Hermanos, qué rico se siente, y no me diga que no, usted no me va a dejar mentir. Qué rico se siente, hermanos, cuando uno está pasando por una pena y alguien nos dice, estamos con ustedes. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Estamos con ustedes, no están solos, estamos con ustedes. Qué rico se siente cuando alguien nos dice que estamos con ustedes. Cuando alguien nos dice, miren, no juzgamos tus circunstancias, no pensamos en lo que está detrás, no juzgamos tu contexto, no juzgamos tu edad, no estamos pensando si eres joven, eres niño, simplemente estamos contigo, niño, joven, adulto, no importa, estamos con ustedes para ayudar en lo que sea necesario. Qué cariñoso es Dios con su pueblo, hermanos, qué cariñoso es Dios con nosotros. Él nos dice, hey, hagan su parte, esfuércense, trabajen, pero ¿saben qué? Yo estoy con ustedes todos los días. Qué hermoso es Dios, qué cariñoso es Dios. Es hermoso darnos cuenta, hermanos, de que Dios, incluso en momentos difíciles, de debilidad, de desánimo, de depresión, de desmotivación, tiene grandiosas formas de motivarnos, de fortalecernos, pero sobre todo de mostrarnos lo que para Él es necesario. Dios no necesita de grandes edificios con opulencia, grandiosidad para que su presencia se manifieste y para que su nombre sea glorificado. Dios no necesita eso. Jesús, hermanos, usted se recuerda, Jesús ante un cuestionamiento de la mujer samaritana, ustedes se recuerdan de la mujer samaritana. Ella le dice, mira Señor, ustedes dicen que allá en el templo en Jerusalén está Dios, ahí se adora a Dios. Y nosotros decimos que es en este monte. Y entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es, y le dice, mas la hora, allá en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios, hermanos, se encarga de mostrarnos que esas grandes cosas no son valiosas para Él, pero Él sí nos revela, hermanos, lo que es necesario. Lo que es necesario. Quizás a usted le puede parecer, y aquí viene una aplicación, hermanos, y con esto ya termino. Con esto termino. Preste atención, por favor, a esto último. Quizás a usted le puede parecer que la obra que otros hacen es más importante y más grandiosa que la que usted hace. Tal vez usted se desmotiva porque dice, ay, si yo tan solo, mire, yo lo único, hermano, que yo puedo hacer es llevar las flores a la iglesia. Mire, yo lo único que puedo hacer, hermano, es estar aquí pendiente de lo que le falta ahí a usted. Tal vez usted podría estar en esa posición y decir, es que yo, pues la verdad que lo que hago, ay, no sé. Quizás usted ve su propio templo con ojos humanos, así que lo ve todo chueco, ¿sabes? Nosotros a veces solemos ser muy inseguros de nosotros mismos. Vemos ese templo que Dios hizo de nosotros, toda nuestra vida, nuestro cuerpo, lo ve, y cuando lo vemos en el espejo lo vemos todo chueco, ¿no? No nos gustamos, no nos gusta lo que hacemos, no nos gusta lo que somos. Sin embargo, hermanos, Dios solo le pide esfuerzo y trabajo en reconstrucción de ese templo espiritualmente. Él no nos pide algo que no podemos hacer. Dios no le pide, hermano, a usted algo que usted no puede hacer. Dios, hermanos, solo le pide esfuerzo para reconstruirlo. Él no nos pide algo que no podemos hacer, nos pide justamente lo que sí podemos hacer. Entonces, lo que sí podemos hacer es esforzarnos. No olvidemos, hermanos, que Dios no mide las cosas ni por su tamaño ni por su grandeza de materiales. Dios las mide, hermanos, por las verdaderas intenciones del corazón. Dios mide las cosas, hermanos, por la fidelidad en el cumplimiento de lo que Él nos ha mandado. Dios mide las cosas de manera diferente a como nosotros la vemos. Recuérdese, hermanos, recuérdense de la lección de los talentos. ¿Cuántos se recuerdan de aquella historia de los talentos?
A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿no? Y sabe, a los 2 que trabajaron, al de los 5 talentos y al de los 2, les dice ahí en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Usted puede leerlo ahí en su casa, hermano. Mateo 25 del 14 al 30. Pero sabe, a aquellos 2 que trabajaron, al de los 5 talentos y al de los 2, les dice, en lo poco fuiste, ¿qué? Fiel. Fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es que, hermanos, esa dimensión que nosotros tenemos, o ese pensamiento humano, no, es que eso sí es grande. No, eso es poquito. Es que usted sí está haciendo algo grande por el Señor. Yo apenas esto poquito puedo hacer. No. La manera de ver las cosas, hermanos, de parte de Dios es muy diferente. Él ve la intención del corazón. Él ve la fidelidad, hermanos, de cada uno de nosotros. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por otro lado, hermanos, encontramos al que no hizo nada, ¿no? Aquel que recibió un talento y lo que hizo fue irlo a enterrar, ¿verdad? Él no se esforzó. Él hizo lo contrario que le dice Ageo al pueblo de Israel. Esfuércense. Trabajen. Este muchacho del talento, él no hizo nada, él no se esforzó. Él solo abrió un hoyo y lo escondió. Él no se esforzó, ni tan siquiera hizo el esfuerzo de agarrar e ir al banco y abrir una cuenta y ponerlo ahí para que ganara intereses ese talento. Ni siquiera hizo ese esfuerzo de llevarlo al banco y recibir los intereses. Y entonces le dice, siervo malo y negligente, no hiciste lo que debías. Mire lo que le dice, no hiciste lo que debías. O sea, había algo que debía de hacerse y no lo hizo. Mínimo, lo que debía era, lo mínimo era llevarlo al banco para que ganara intereses. No hizo lo que debía. Entonces el llamado del Señor, hermanos, en esta mañana, para usted y para mí. El llamado del Señor es a que hagamos lo que debemos con fidelidad. Esas cosas que nosotros sabemos que debemos hacer. Porque usted sabe qué debe hacer. Yo estoy seguro que usted sabe a quién le debe hablar de Jesús. Quizás usted tiene un vecino, quizás usted tiene un compañero, quizás usted tiene un familiar. Y usted sabe que le debe hablar de Jesús. Yo le invito a hacer lo que debemos. Ay, hermano, es que yo no tengo palabras. O sea que usted está pensando que usted necesita materiales valiosos para poder hablarle. No, agarre un versículo, agarre Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Todos ustedes se lo saben. Porque de tal, ahí está el evangelio en miniatura. Si usted se sabe Juan 3:16, esa es esa madera sencilla que usted tiene para hacer lo que debe. Él no nos pide entonces lo que no podemos. El llamado del Señor es a que hagamos con fidelidad lo que debemos hacer. Esa palabra que Dios nos empuja a hablarle a otro, hagámoslo con los materiales humildes que tenemos a la mano. No esperemos ser especialistas en Biblia, ¿no? Es que cuando tenga un doctorado en Biblia, entonces voy a evangelizar. No, ya nos perdimos, pues. No esperemos ser especialistas. O como me decía alguien en alguna ocasión, me decía, no, mira, es que cuando yo corrija todos los problemas que hay en mi vida, entonces voy a llegar a la iglesia. O sea, nunca, pues. No podemos venir al Señor ya santos, ¿no? Sino que venimos al Señor porque necesitamos que Él nos limpie. Hagamos entonces lo que debemos con los materiales que tenemos a la mano. La promesa de Dios, hermanos, son nuestra motivación. Las promesas de Dios, si Él ha prometido estar con nosotros, ¿qué? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces hagamos lo que debemos. Esas promesas de Dios son nuestra motivación, deben ser nuestra motivación, hermanos. Y la presencia de Dios en nuestra vida debe ser esa motivación también. Mire, hermano, esa presencia de Dios es nuestra estabilidad en la vida. Él dice, yo estoy, y Él cumple. Y esa presencia de Dios, hermanos, es la que nos da estabilidad en la vida. Él no nos deja solos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.